Buenos días. Hoy vamos a continuar con los videos. Hasta el video anterior habíamos visto cómo hacer el diseño de un feedback o de una retroalimentación de estados, pero no habíamos puesto mucho énfasis en cómo hacer el cambio de trayectoria, un seguimiento de trayectoria, un cambio de set point. Nos habíamos enfocado en cómo calcular la K y todas las propiedades que la K ofrece al sistema cuando éste es controlable. Pero no habíamos analizado qué pasa con el problema de cambio de set point. En este video vamos a tratar ese problema. Bien. Entonces recordemos que estamos analizando sistemas en el espacio de estados, sistemas lineales e invariantes en el tiempo, y por el momento nos hemos restringido a que sea de una entrada y una salida, o sea, problemas CISO. Vamos a recordar rápidamente cuáles son los posibles tres problemas de control que aparecen cuando uno quiere controlar el sistema en el espacio de estados. El primer problema es el problema de regulación. Este consiste en buscar que los estados vayan a cero, es decir, imponemos que la referencia sea R igual a 0 con una condición inicial diferente de 0. Bien. Nosotros ya sabemos que entonces la respuesta va a ser, de la salida va a ser esta de aquí. Como nosotros elegimos K para que A menos BK sea una matriz Hurwitz, es decir, con todos los valores propios con parte real negativa, entonces el límite cuando t tiende a infinito de esta solución va a ser 0, porque esta exponencial va a tender a 0. Bien, dado que elegimos K para que eso pase. Recuerden los videos anteriores, ya vimos dos procedimientos para poder resolver el problema de asignar valores propios deseados y encontrar la K. Bien. Ahora vamos a ver lo que se llama el segundo problema, que es cambio de set point. Normalmente ya este problema le llamamos tracking, y lo que buscamos es que ya la referencia pase de 0 al menos un valor constante, es decir, que sea igual a un valor a una referencia constante, es decir, con un valor de A constante. Bien, ese va a ser el segundo problema que nos vamos a enfrentar cuando diseñemos un lazo de control. Y el tercer problema es cuando ya la trayectoria no es constante, sino que RDT, que la referencia, es una trayectoria que depende del tiempo. Bien. Claro, en todos estos tres problemas, el objetivo de control siempre es diseñar una acción de control, una ley de control que me lleve asintóticamente los estados hacia su respectiva referencia. Bien. Entonces vamos a retomar el primer ejemplo que vimos sobre un sistema de una dimensión, es decir, un estado, un control y una salida. Vamos a retomar ese problema. Entonces, nuestro sistema va a ser este, x' igual a ax más b. Recuerden entonces que bx va a ser de una dimensión. Y vamos a agregar que nuestra salida es igual a x. En este caso, con la matriz C pues, que va a ser el valor de 1. Bien, esa va a ser nuestra salida. Queremos diseñar un feedback de estados de esta forma, u igual a menos k por x más r. Bien. Y queremos que este feedback siga la referencia r igual a 1. Vamos a ver si con esta propuesta de control somos capaces de lograr esos objetivos. Bien. Entonces, si elegimos la K de esta forma, como A deseado menos A sobre B, esto ya es la parte que revisamos en los videos anteriores, entonces x' ya en lazo cerrado va a quedar de la siguiente forma, va a quedar como A deseado por x más B por R. Bien. Esto hace que la respuesta de este sistema sea
la exponencial de a deseado por t por x0 más la integral entre 0 y t de la exponencial de a deseado por t menos s por br por diferencial de s. Bien. Claro, recuerde que a deseado puede tomar el valor que uno quisiera, ¿sí? Buscando ciertas propiedades dinámicas y en la parte transitoria de la respuesta. Por ejemplo, quisiéramos que a deseado, si lo queremos estable, sea negativo, ya sea un valor real negativo. Por ejemplo, puede ser menos 2, menos 3. Bien. En algún caso, bueno, dependiendo del sistema, elegiríamos qué tan negativo lo necesitamos. Bien, entonces, volviendo a la solución de este sistema, esta integral la podemos resolver fácilmente y quedaría como que xt, que es el estado, sería igual a la exponencial de a deseado por t por x0 más 1 sobre a deseado por la exponencial de a deseado por t menos 1 por b por r. Bien. Y la salida correspondiente a este sistema entonces va a ser c por la exponencial de a deseado t por x0 más c sobre a deseado por la exponencial de a deseado por t menos 1 por b por r. Lo que nos interesa ahora es lograr que también cumpla que la referencia sea igual a 1. Queremos que sea estable, o sea que vamos a elegir un a deseado que sea curvit, es decir, con parte real negativa. Por ejemplo, podemos elegir 1, menos 2, menos 3. Bien. Pero además queremos que también la referencia sea igual a 1. Queremos lograr las dos cosas. Que asintóticamente el sistema sea estable asintóticamente y además vaya la referencia r igual a 1. Ya sabemos, si la referencia fuera r igual a 0, esta parte, la salida, esta parte con r igual a 0 sería totalmente 0 y entonces nos quedaría solo esta primera parte. Esto sabemos que si elegimos un a deseado negativo va a ir a 0. Entonces esa parte la podemos cumplir tomando simplemente a negativo. Pero miremos qué pasa cuando queremos que cumpla que r sea, o sea, que la salida sea igual a la referencia, en este caso diferente de 0. Entonces tomamos el límite de la salida cuando t tiende a infinito, que sería tomar el límite de t cuando t tiende a infinito de la expresión de aquí arriba. Como podemos ver, este primer término va a 0 debido a la exponencial, porque la idea es tomar un a deseado negativo. Bien. Igualmente este término se va a ir a 0 porque la idea es tomar un a negativo, un a deseado negativo. Entonces estas dos exponenciales se van a cancelar y nos queda simplemente que y, el límite de la salida con t tendiendo a infinito, va a ser menos c por b sobre a deseado por la referencia. Como esta es la salida para t tendiendo a infinito, queremos que esta salida sea igual a la referencia. Eso es lo que deseamos normalmente. Bien, entonces, eso nos lleva a la siguiente igualdad, a que a deseado tenga que ser igual a menos c por b. Pero, ¿qué implica eso? Que como escribí el control como k menos k por x más r, la única posibilidad de a deseado sea este de aquí, si yo quiero que mi salida vaya hacia la referencia. Lo cual normalmente no es lo que buscamos, porque nosotros buscamos querer imponer tanto unas condiciones deseadas en la parte transitoria como en el estado estacionario. De esta manera no lo podríamos hacer. Para el ejemplo numérico, si b es igual a 1, c es igual a 1, el único posible valor de a deseado es menos 1. ¿Sí? Pero recordarán que en nuestro ejemplo numérico el a del sistema original era menos 3. ¿Sí? Entonces lo que estamos haciendo aquí es empeorar la parte transitoria por corregir el estado estacionario. ¿Bien?
Eso nos lleva a plantearnos, bueno, ¿cómo modificamos esta expresión para que efectivamente podamos cumplir los dos objetivos? La propuesta entonces va a salir de analizar un poco más la respuesta transitoria del espacio de estados bajo un feedback. Bien, vamos a hacer un segundo ejemplo. El segundo ejemplo es este que ya habíamos hecho en un video anterior. Es un sistema de dos estados, un control. Ya habíamos visto que el sistema es controlable. Habíamos encontrado esta ganancia, ¿sí?, para que los valores propios deseados sean -3 y -4. Y ahora vamos a intentar seguir la referencia otra vez, R igual a 1 para la salida igual a X1. Aplicando el control que ya habíamos calculado, R menos K por X. Bien, si hacemos la simulación en MATLAB, vemos que si aplico ese control, este es el resultado. Bien, pasa exactamente que en el ejemplo de una dimensión que les acabo de mostrar. Claro, los estados se estabilizan, pero se estabilizan en otro valor, no en los valores, no en la referencia deseada. Miren que el estado X1 va a ir alrededor de 0.07, 0.75 más o menos, y queríamos que vaya a 1. O sea que el control que planteamos no está cumpliendo la segunda parte de nuestro propósito, que es que en estado estacionario se aproxima la referencia. Cumple la parte de ser estable, ¿sí?, pero no cumple la parte de asintóticamente acercarse a la referencia. Y miren pues que el control pues se va a un valor. También se estabiliza, pero no se va al control que le corresponde para llevar la salida, que es X1, hacia la referencia. Entonces vamos a tratar de analizar por qué sucede esto. Claro, cuando aplicamos este control de esta manera, lo que pasa, ya evidenciamos, se produce una diferencia en el estado estacionario. Si bien yo puedo imponer que la parte transitoria tenga un comportamiento dinámico deseado, como en el ejemplo anterior, la parte estacionaria va a generar una diferencia con lo deseado. ¿Qué es lo deseado en el estado estacionario? Que la salida sea igual a la referencia. Entonces, en este caso se va a generar un error en estado estacionario. Normalmente, en la jerga de ingeniería de control, a este error en estado estacionario le llamamos offset. ¿Bien? ¿A qué se debe este problema, este error en estado estacionario? Se debe a que hay un problema de la ganancia del controlador. La ganancia, cuando hicimos este cálculo, hubiéramos deseado que esta ganancia sea igual a 1, para que la referencia sea igual a la referencia. Entonces, el problema es la ganancia del controlador. ¿Bien? ¿Cómo corregimos esa ganancia? Esa es la cuestión de ahora en adelante. Entonces vamos a recordar, vamos a hacer otra vez esta integral. Sabemos que para una matriz A y una matriz B, la solución en el espacio de estados, después de aplicar un feedback, va a tener esta forma, que es la que ya habíamos hecho en el ejemplo de una dimensión. Va a ser la exponencial de A menos BK por T por X0, más la parte de la referencia, que sería la parte forzada, que es la integral entre 0 y T de la exponencial de A menos BK por T menos S por B por R diferencial de S. Claro, como nosotros elegimos K con el propósito de que sea una matriz Hurwitz, es decir, que tenga todos los valores propios con parte real negativa, la matriz A menos BK va a tener inversa. ¿Por qué va a tener inversa? Porque recordemos que el determinante es la multiplicación de todos los valores propios. Como yo no puse, por diseño queremos que todos tengan parte real negativa diferente de 0. ¿Sí? Estrictamente negativa.
entonces el determinante va a ser siempre diferente de 0. Por lo tanto, esta matriz va a tener inversa. Como tiene inversa, bien, entonces podemos resolver esta integral de esta manera. Va a ser la exponencial de a menos b por t por x0 más la inversa de a menos bk por la exponencial de a menos bk por t menos i por br. ¿Bien? Tal cual había pasado en el ejemplo de una dimensión. Tomando el límite, cuando t tiende a infinito, de la salida generada por esto, recuerden que la salida es simplemente multiplicar esta expresión por la matriz C, entonces la salida, cuando yo tomo el límite de t tendiendo a infinito, que la voy a denotar por i infinito, va a ser igual a menos c por a menos bk, la inversa de a menos bk por b por r. Claro, esto va a ser diferente de r si menos c por la inversa de a menos bk por b es diferente de 1. Nosotros quisiéramos que toda esta ganancia sea igual a 1 para poder garantizar que la salida esté en la referencia. Pero eso normalmente no pasa. ¿Bien? Entonces, lo que vamos a hacer es aumentar una ganancia que le vamos a llamar ganancia de prealimentación. Esta ganancia de prealimentación va a ser este valor P. Entonces vamos a escribir la nueva ley de control corregida para lograr tanto el objetivo transitorio como el objetivo de estado estacionario. La vamos a describir como U igual a menos P por R menos K por X, donde K va a ser la ganancia del feedback y P va a ser la ganancia de prealimentación. Bien, claro, ¿cómo vamos a elegir P? La respuesta es muy sencilla. Vamos a elegir P para eliminar el offset. Vamos a elegir P para que nos elimine ese problema de la ganancia del controlador y que esa ganancia del controlador sea igual a 1 con un valor apropiado de P. Es decir, vamos a elegir P igual a menos 1 sobre C por la inversa de A menos BK por B. ¿Por qué se puede escribir esto? Recuerden que estamos en el problema CISO. Entonces las dimensiones de todo esto da 1 por 1. Recuerden eso. Miren que P tiene que ser un valor de 1 por 1 en este caso. Claro, cuando ya estamos en el problema mismo, esto hay que tener cuidado con escribir esta relación así. ¿Bien? Podemos también usar la función de transferencia para calcular la ganancia de prealimentación. Recordemos que la función de transferencia en lazo cerrado, ahora claro, como ya aplicamos un control que tiene en cuenta la referencia, ya el control, la U no existe más, pero el sistema queda en términos de la salida y la referencia. Entonces la función de transferencia entre la salida y la referencia va a ser igual a la G del lazo cerrado igual a P por el numerador en lazo cerrado sobre el denominador del lazo cerrado. ¿Bien? Recuerden que estos alfas son los alfas deseados, son los que ya habíamos calculado para imponer valores propios deseados. Bien, si queremos evaluar esta función de transferencia cuando t tiende a infinito. Cuando t tiende a infinito y calculamos el límite, pero ya en el dominio de la frecuencia, eso es evaluar la g en 0 y queremos que eso sea igual a 1, para que efectivamente la salida sea igual a la referencia. Entonces, si calculamos esto, evaluamos esto en s igual a 0, nos da que queremos que la g sea 1 y del otro lado queda p por, todo esto se cancela y queda c sub 0. Y cuando evaluamos todo esto en 0, pues todos estos términos se cancelan y queda el último. Entonces queda que es igual a 1 igual a P por C sub 0 dividido alfa 0 por C. De donde obtenemos que P es la inversa, simplemente despejamos P de aquí y nos da que es alfa 0 C dividido C sub 0.
Recuerden que alfa 0c es el valor que ya impuesto por los valores propios. Eso lo obtenemos del polinomio característico, el coeficiente independiente del polinomio característico. Bien, obviamente, ¿qué necesitamos? Que c sub 0 sea diferente de 0. Bien. De esta forma vamos a poder corregir ese problema de offset, ¿sí? Pero eso nos lleva a tener una precaución. Que la única precaución, o sea, este problema no se va, en el único caso en donde no podremos corregir el offset es en la situación donde el numerador tenga un 0. Tenga un 0 localizado en 0. Bien, esa es la única situación donde no podríamos corregir el offset. Bien, del resto podemos siempre corregir el offset. Bien. Entonces, si en el ejemplo anterior de dos estados aumentamos o corregimos la ley de control con la ganancia prealimentada, esto es lo que obtenemos. Ya podemos ver que el estado x1 va a la referencia localizada en r igual a 1 y el estado 2, claro, se va a otro valor. Recuerden que solo puedo llevar la salida a la referencia, en este caso la salida es x1, pues la salida va hacia la referencia y el control ya tiene un comportamiento distinto. Recuerden que cuando no habíamos corregido el control, de hecho el control se estabilizaba en la parte positiva y ahora tiene otro comportamiento. Claro, ahora el control ya es capaz de calcular el control que corresponde para lograr esta salida. Y el control de equilibrio que se logra es igual a menos 10. Este es el control de equilibrio para mantener la salida de x1 en 1, ¿bien? Y el estado de x2 en este valor. O sea, este valor es el valor de equilibrio para lograr que la y sea igual a la referencia. ¿Bien? Vamos a hacer un ejemplo en MATLAB. Vamos a ver cómo calculamos esto en MATLAB. Bueno, en esta parte yo ya tengo preparado un código para poder evidenciar esto. Este es el sistema que hemos estado trabajando, ¿bien? Que recuerden que es esta matriz 1, 3, 4, 2 y la matriz B igual 1, 1. La salida queremos que sea x1, el estado x1, entonces fijamos C igual al vector 1, 0 y queremos hacer el diseño del feedback y de la ganancia de prealimentación. Como habíamos mostrado en los videos anteriores, hacemos el diseño del feedback para que los valores propios sean menos 3 y sea menos 4. Ya hemos visto los procedimientos, pero simplemente por acortar aquí voy a utilizar el comando place, que realiza exactamente los procedimientos que vimos en los videos anteriores. Bien, para evidenciar el problema de la ganancia prealimentada voy a fijar en primera instancia P igual a 1 y veamos qué pasa cuando no corrijo la U con la ganancia prealimentada. Bien, entonces voy a poner a P, esta va a ser P igual a 1, en este caso vamos a tener no vamos a tener la ganancia prealimentada. Bien, vamos a saltarnos este pedacito, lo voy a saltar y nos fijamos acá. Miren que aquí le pido que la referencia sea 1 y comienzo desde estas condiciones iniciales. El tiempo de simulación lo voy a poner entre 0 y 2,5, de hecho lo voy a poner un poquito más largo para ver mejor. Entre 0 y 3. Entre 0 y 3 y voy a resolver el sistema a través del comando O de 45, que es el método de rungecuta de orden 4. Este método lo utilizo primero, llamo a la función que voy a resolver, la ecuación diferencial,
tengo que utilizar el símbolo arroba. En este caso, como es simplemente la ecuación diferencial, la puedo agregar inmediatamente después de este símbolo. Y entonces aquí agrego la ecuación diferencial. Por el momento noten que este W0, o sea que en realidad este término no va a afectar a la ecuación. Bien. Y noten que esto es la ecuación del sistema poniendo la U. Pero recuerden que P la puse en el valor de 1. O sea que en este momento tengo el feedback de estados sin la ganancia de prealimentación. Bien, y aquí simplemente hago las gráficas. Así que vamos a simular este archivo. Claro, ¿qué pasó aquí? Aquí pasó lo que sí controla, pues porque yo acá me equivoqué y volví a poner, aquí puse la ganancia prealimentada. Entonces voy a desactivar eso para que efectivamente no tengamos la ganancia prealimentada. ¿Bien? Voy a desactivar esto, le voy a poner un valor P1 para que no tome eso, sino que tome este valor de P. Bien. Y entonces, ahora sí veamos lo que pasa cuando no corrijo con la ganancia prealimentada. Miren que se va a un valor totalmente diferente de mi referencia. Recuerden que la referencia que yo quería es 1 y esto se va a un valor muy diferente de 1. Y miren que el control hace algo también muy diferente. ¿Bien? Ahora vamos a calcular la ganancia prealimentada, pero utilizando la función de transferencia en lazo cerrado. Entonces, ¿cómo hago esto? Calculo la matriz A en lazo cerrado, que es A menos BK con el feedback que ya había diseñado para que sea menos 3 y menos 4, ¿sí? Calculo el espacio de estados y lo paso a función de transferencia. Entonces calculo el numerador y el denominador con el comando state space to transfer function, con la matriz A pero ya en lazo cerrado, la matriz B que es la matriz del sistema original y la matriz C que es la del sistema original. Eso me da el numerador y el denominador de la función de transferencia y lo evalúo en el último valor. Tomo el último valor. Bien, claro, recuerden que cuando yo evalué la función de transferencia para que t tiende a infinito, era como evaluarla en s igual a 0. Pero eso es tomar simplemente el último valor del denominador sobre el último valor del numerador. Recuerden que la p era el inverso de esos valores en la función de transferencia. Bien, esta p vamos a ver cuánto nos da. Este valor lo voy a evaluar. Y me da que es el valor de 12. O sea que la ganancia prealimentada tiene un valor muy grande en este caso, que es igual a 12. Miren que yo estaba poniendo 1, por eso es que la diferencia tan grande entre el estado obtenido en estado estacionario y el estado y la referencia, que es igual a 1. ¿Bien? Cuando yo corrijo la ganancia prealimentada, vuelvo a hacer la simulación. Esta es la salida. Miren que ya la salida va hacia la referencia deseada. Aquí puedo ver los dos estados. La salida, que es el estado x1, va hacia la ganancia deseada, hacia la referencia deseada. Y el estado 2, pues, hace otra cosa. Claro, recuerden que yo solo la salida puedo llevar hacia la referencia, no los dos estados. Y el control hace algo totalmente diferente y se equilibra en el valor de menos 10. Si calculamos el valor, el U de equilibrio, que lo tengo aquí calculado, ¿cómo calculo el U de equilibrio? Simplemente la ecuación diferencial en el equilibrio, es decir, x' se anula y me queda que la ecuación diferencial
es igual a 0, es decir, AX más BU debe ser igual a 0. Y lo calculo para el X final obtenido y me da que el valor de U de equilibrio es menos 10, bueno, 0,021. Me da menos 10. Normalmente es el valor de equilibrio. Si lo calculara a mano, me tendría que dar menos 10. ¿Bien? Y miren que el X de equilibrio, claro, yo puedo hacer lo contrario. Dado el U de equilibrio, puedo calcular el X de equilibrio. El X de equilibrio es efectivamente para X1 es 1 y para X2 es 3. Claro, ¿qué va a hacer el X2? Si el X1, que es la salida, si va a la referencia, pues el X2 va a tener que ir a un equilibrio correspondiente para la U de equilibrio. O sea que para la U de equilibrio menos 10, el equilibrio que le corresponde es la salida en la referencia y el X2 en su equilibrio, que en este caso es el valor de 3. ¿Bien?